Saludos, en esta primera parte acerca de las etapas de desarrollo, vamos a hablar un poco sobre los efectos del ejercicio físico en la densidad ósea. Entonces, vamos a hablar un poco de la relación que hay entre estas, ejercicio físico y densidad ósea. Podemos hablar de que los beneficios del ejercicio físico sobre la densidad ósea se producen sobre todo en las primeras etapas de la vida. Entonces, en estas primeras etapas es donde vamos a encontrar mayores hallazgos en cuanto a la mejora de la densidad ósea. Eh, a medida que va progresando la vida de los sujetos, estas adaptaciones van disminuyendo. Y ya cercanos sobre los 50 años, estas edades, estas adaptaciones ya no son tan notorias. Inclusive hay estudios donde evidencian de que no hay mejoras en estas edades. Entonces, son muchos los estudios que evidencian que las adaptaciones sobre la ansiedad ósea son mayores en la infancia que en la edad adulta. Entonces, en este periodo es un periodo óptimo para la adquisición de un pico máximo óseo, un pico mineral óseo, y este se consigue cerca sobre 2 años después de la menarquía. Es decir, cuando los hombres tienen su desarrollo sexual, 2 años después viene su pico de máximo desarrollo mineral óseo. Igualmente las mujeres, después de su menarquía, después de su primera menstruación, viene ese pico de máxima densidad ósea. Me parece que la mayoría de estos beneficios están relacionados con un mantenimiento de los hábitos físicos, es decir, sobre la participación en programas de ejercicio físico. Cuando el ejercicio se mantiene a lo largo de la vida, parece ser que en la cadera y sobre la columna y algunos huesos en especial, eh, está entre un 5 y un 8% de mejora en comparación con las personas sedentarias. Es decir, que aquellos niños jóvenes que tienen una vida activa, realizando actividad física, tienen entre un 5 y un 8% más de densidad ósea que aquellos que son sedentarios, y eso se refleja en la vida adulta. Ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la primera infancia. Son pocas las investigaciones que hablan sobre los efectos del ejercicio físico en este tipo de población. Son más por cuestiones éticas, y los comités de investigación de las universidades son muy prudentes a la hora de investigar en niños pequeños. Igualmente también los padres son muy reacios a dar consentimiento de que sus hijos pequeños puedan participar en programas de ejercicio físico. Sin embargo, de los pocos estudios que hay, un estudio transversal examinó a 368 niños escolares entre los 4 y los 6 años. Eh, en este trabajo ellos encontraron que la actividad física tenía una influencia positiva sobre el crecimiento óseo en la edad antes de la prepubertad. Entonces, en estas edades encontraron una influencia positiva y se observó que el ejercicio de alto impacto realizado antes de los 7 años es beneficioso para la adquisición de hueso. Entonces, hay una serie de ejercicios, actividades físicas que contribuyen a mejorar la densidad ósea, más que el propio desarrollo hormonal. Es decir, que en estas edades infantiles las ganancias en cuanto a densidad mineral ósea o desarrollo óseo se relacionan más con el tipo de actividad física que por factores hormonales. Cabe aclarar que también es importante, no hay que desconocerlo. Y en las etapas prepuberales y en la adolescencia, eh, podemos encontrar gran cantidad de estudios donde ellos dicen que en promedio la densidad mineral ósea, ellos tienen un aumento entre un 2 a un 4%, especialmente sobre la columna y la cadera, que son las zonas donde ellos más tienen un desarrollo mineral.
Estas ganancias con respecto a aquellos que no realizan ejercicio físico, pues son notorias. Y entre las actividades, entre los ejercicios físicos, los ejercicios de fuerza, los ejercicios de impacto, de saltos, donde los huesos tienen que soportar ciertas tensiones, torsiones, extensiones, son los que resultan más beneficiosos para este tipo de población, son las que más ganancias obtienen. Sin embargo, que se ha podido constatar que ejercicios eh, aeróbicos de baja intensidad y de moderada duración, ya sabemos que los ejercicios de larga duración para esta población son tediosos, aburridos, entonces es importante ejercicios de moderada duración y baja intensidad. Entonces, estudios han encontrado que tanto el trabajo de fuerza como un trabajo de base aeróbica, por así decirlo, y ya ese término aeróbico hay que replantearlo, reporta beneficios ese tipo de trabajo en los huesos en aquellos que son prepúberes. Un estudio lo que hizo evaluar es aquellos que eran prepúberes y aquellos que eran ya pospúberes, y hicieron un programa de ejercicio físico durante 9 meses y encontraron que las chicas premenárquicas tenían un incremento significativo en la densidad de la columna y en el cuello del fémur. Entonces, ese incremento se vio mayor en los que eran prepúberes que aquellos que ya eran pospúberes. Al contrario, pues en el grupo posmenárquico no se encontraron cambios significativos. Sí hubo una mejora por el ejercicio físico en ellos, sí hubo una mejora, pero no fueron tan significativos como los pre. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que es muy importante el ejercicio físico antes del desarrollo sexual, tanto en hombres como en mujeres. Por ello es importante que tanto profesores como monitores sean creativos a la hora de diseñar los ejercicios, las estrategias de entrenamiento, clases dinámicas, clases que llamen la atención, que generen motivación, que generen esfuerzo físico, son las que más ganancia y beneficios van a generar en este tipo de población, tanto en los preadolescentes como en adolescentes, con el objetivo de una adquisición de la masa ósea. Ahora vamos a hablar un poco de los adultos jóvenes. Los adultos jóvenes vemos que algunos estudios han hablado de que programas de entrenamiento de fuerza y resistencia, trabajos cardiovasculares, han encontrado aumentos en la densidad mineral ósea un poco más reducida, por así decirlo, a largo plazo. Y esos hallazgos van entre un 2 a un 9%. Me explico. En las etapas anteriores vimos unos porcentajes un poco más pequeños. Yo les había comentado que un 2 a un 4% en los prepúberes. Me faltó un poco comentarles que en adolescentes ya entre un 10 a un 20%. Y ya en los adultos disminuye un poco de un 2 a un 9%. Pero esas ganancias que ellos obtienen son mucho más prolongadas, se necesitan mucho más tiempo de entrenamiento y depende no solamente de la duración, sino también de la intensidad. Estas ganancias que ellos reciben anualmente son modestas, es decir, anteriormente hablamos de un 2 a 9%, pero esas ganancias son entre unos 3, 4, 5, 10 años de vida activa. Y es decir, que anualmente las ganancias son muy reducidas. Hablamos de 1 a un 3% de ganancia en la densidad mineral ósea. Entonces son reducidas las ganancias ya en los adultos jóvenes. Aunque no queda claro, no está del todo claro si las ganancias que los adultos jóvenes obtienen es debido a un rápido incremento, que con el paso del tiempo en los programas de ejercicio físico viene una fase como de estancamiento. Es decir, comienzan a realizar actividad física, viene un desarrollo de la densidad mineral ósea y luego viene un pico donde ya no aumenta, viene una fase de estancamiento.
Ahora en los adultos mayores, ya para ir cerrando un poco, los adultos mayores eh, han comparado unos grupos de mujeres pre y posmenopáusicas en diferentes programas de ejercicio físico, desde programas de actividades en su propia casa, como programas de levantamiento de pesas, actividades en piscina, y han visto que no se producen ganancias tan significativas. Las ganancias son muy limitadas, entre un 1 y un 2%. Entonces prácticamente podríamos decir que no, ya en edades adultas la densidad mineral ósea no aumenta. Sin embargo, el efecto del ejercicio físico viene más a permitir, por así decirlo, que la disminución de tejido óseo sea más lento. Es decir, en edades adultas el ejercicio físico no me va a contribuir a mejorar la densidad ósea, pero aquellos que no realizan ejercicio físico, ellos van a perder mucho más rápido la densidad mineral ósea que aquellos que sí realizan ejercicio físico. Es decir, que el ejercicio físico nos permite es que esta pérdida de tejido óseo sea menor, no sea tan creciente. Podemos hablar de pronto que en estas edades es menos de un 1% poder conservar la densidad ósea. Hay una revisión interesante, un artículo interesante sobre ejercicio como factor preventivo y tratamiento de la osteoporosis en la mujer posmenopáusica. Ellos concluyen que en este grupo de edades, tanto los ejercicios aeróbicos como los de fuerza, los de carga, sobrecarga, utilización de bastones, de pesas, implementos ligeros con peso, fueron beneficiosos para el desarrollo de la densidad mineral de la columna, y que caminar lo fue para la columna como también para la cadera. Es decir, los ejercicios de caminata contribuyeron un poco a mantener esa densidad mineral ósea en la cadera. Sin embargo, pues vuelvo y le indico, el ejercicio va más en reducir esa pérdida en esas edades. Para finalizar, ¿qué debemos tener en cuenta? Que los ejercicios físicos en edades adultas lo que contribuyen es a mejorar un poco más el volumen muscular, el equilibrio, la fuerza, la coordinación, la resistencia a la fatiga y la calidad de vida. Ya en estas edades adultas son muy poco lo que podemos hacer en la calidad del hueso. Debemos tener en cuenta que la musculatura, el músculo y el esqueleto trabajan conjuntos y requieren una buena alimentación para su mantenimiento. Los huesos se adaptan conforme al trabajo que uno realiza, el trabajo mecánico. Por ejemplo, aquí el músculo bíceps braquial está sujetado al radio del cúbito, y esta tracción, aquí en este punto es donde el hueso comienza a sentir las fuerzas de tracción, y aquí en estos sectores es donde se incrementa su densidad mineral ósea. Por eso lo importante es variar los programas de entrenamiento, variar los ejercicios para que tengan así una variación en los estímulos, tanto en los cartílagos articulares como en el hueso compacto. Con ello contribuimos un poco a que, especialmente en edades adultas, el cartílago que está aquí en la cadera, que ya es muy escaso, sea menor su pérdida. Aquí tenemos un hueso esponjoso, un hueso cartílago sano, y aquí en este lado ya tenemos un hueso con osteoporosis. Son unos espacios muy grandes, unos huesos muy débiles que van a producir fracturas, van a producir caídas, van a producir trasplantes de cadera, trasplantes de cabeza, de cuello del fémur, que debemos evitar, de tenerlo en cuenta como futuros profesionales del deporte y de la actividad física. Un abrazo y una feliz lectura y estudio.